Cuando una persona empática entra en una relación, muchas veces no entra nunca sola. Entra con algo que no se ve, pero se siente. Una cualidad de presencia que no pide atención, no se impone, no exige nada. Y justamente por eso se vuelve inmediatamente significativa. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase, incluso si te parece simple. Mi luz no es una culpa. Escribirla no es un gesto simbólico. Es una forma de hacer consciente algo que normalmente permanece implícito. Cuando muchas personas ponen atención en la misma verdad al mismo tiempo, la comprensión se estabiliza, deja de oscilar. Y si sientes que este tipo de contenido realmente te está ayudando a ver con más claridad tus dinámicas internas, apoyar el canal a través del Super Chat es simplemente una forma natural de permitir que este trabajo continúe, sin interrumpir el flujo de lo que estamos explorando juntos. Carl Jung observaba que la sombra no se manifiesta donde hay violencia explícita, sino donde hay luz no reconocida. La sombra no es el mal en un sentido moral. Es todo aquello que una persona tuvo que excluir de sí misma para poder ser aceptada, amada, integrada en un sistema familiar o social. Está hecha de impulsos, deseos, rabia, vulnerabilidad, fuerza, autenticidad, todo aquello que en algún momento fue juzgado como inaceptable y por eso empujado fuera de la conciencia. Ese material no desaparece, permanece activo, vivo, pero invisible para quien lo porta, y lo que es invisible por dentro, inevitablemente busca un espejo afuera. La persona empática se convierte muchas veces en ese espejo sin saberlo. No porque haga algo especial, sino porque su estructura psíquica es permeable, receptiva, presente. La persona empática siente antes de entender, percibe antes de interpretar. No filtra la realidad solo a través del control racional. Y esto crea un efecto muy concreto. Quien está frente a ella se siente visto, incluso cuando no quiere serlo. No visto en un sentido romántico, sino reconocido en partes que no han sido integradas. Aquí nace la incomodidad silenciosa. Aquí nace el resentimiento que nunca se declara abiertamente. Muchas personas no se molestan por lo que la persona empática dice o hace. Se molestan por lo que la persona empática despierta. Su luz no ilumina solo lo que es agradable. Ilumina también lo que ha permanecido en la sombra durante años. Y cuando una persona aún no ha establecido una relación consciente con su propia sombra, reacciona. No siempre con agresividad, más a menudo con distancia, desvalorización sutil, ironía, frialdad, competencia silenciosa. Es una defensa. Jung llamaba a este mecanismo proyección. Aquello que no puedo reconocer como mío, lo veo en el otro. Y si lo que veo en el otro me incomoda, intentaré reducirlo, minimizarlo, neutralizarlo. La persona empática muchas veces no entiende de inmediato qué está pasando. Percibe un cambio en el ambiente, una tensión que no tiene palabras. Se pregunta si hizo algo mal, si fue demasiado, si debería haberse contenido. Este es el punto más delicado, porque la persona empática, acostumbrada a sentir, tiende a asumir la responsabilidad incluso de aquello que no le pertenece. Jung habría dicho que aquí ocurre una doble dinámica. La sombra del otro se proyecta sobre la persona empática, y la persona empática corre el riesgo de introyectarla, de hacerla suya, de cargarla como culpa. Pero la luz no es una culpa. La luz es simplemente presencia. Y la presencia tiene un efecto estructural sobre los demás. No puedes estar profundamente presente sin perturbar aquello que está construido sobre la ausencia de uno mismo. Esto no significa que la persona empática deba volverse fría o distante. Significa que debe dejar de interpretar el resentimiento ajeno como un error personal. La sombra no pide ser evitada, pide ser vista. Pero solo quien está preparado puede verla sin defenderse. Jung insistía mucho en un punto. Mientras una persona no integre su propia sombra, permanecerá a merced de las proyecciones. Y la persona empática, si no se vuelve consciente de este mecanismo, corre el riesgo de vivir una vida hecha de relaciones en las que primero
es idealizada y luego desvalorizada. Primero buscada, luego rechazada. Este patrón no es casual. Es una danza inconsciente entre luz y sombra. Cuando la persona empática empieza a reconocer esto, algo cambia profundamente. No deja de ser empática. Deja de explicarse. Deja de justificarse. Deja de reducir su presencia para que los demás se sientan más cómodos. Esto no es egoísmo. Es integración. Es el momento en el que la persona empática deja de ser solo un espejo y se convierte también en un contenedor. Puede permanecer presente sin absorber. Puede ver sin hacerse cargo. La sombra que los demás proyectan no desaparece, pero deja de encontrar apoyo. Y cuando una proyección no encuentra apoyo, cae. No con ruido, con silencio. Es en ese silencio donde algunas relaciones se transforman y otras terminan. No porque alguien haya hecho algo mal, sino porque la función psíquica ha cambiado. Comprender esto no sirve para protegerse del mundo. Sirve para dejar de traicionarse a uno mismo. La luz no debe atenuarse para ser aceptada. Debe ser habitada con responsabilidad. Y la persona empática, cuando deja de preguntarse por qué los demás reaccionan, empieza finalmente a vivir desde una posición más integrada, más estable, más real. Aquí la dinámica se interrumpe. Aquí la proyección pierde fuerza. Aquí la sombra, por primera vez, encuentra la posibilidad de ser integrada, al menos en parte. Cuando esta comprensión se estabiliza, la persona empática deja gradualmente de vivir las relaciones como un campo de prueba constante. Ya no siente la necesidad de monitorear las reacciones ajenas, de anticipar el malestar, de modular su presencia para evitar tensiones invisibles. Jung habría dicho que en este paso ocurre una separación fundamental entre lo que es responsabilidad psíquica propia y lo que pertenece al otro. Hasta ese momento, la persona empática suele vivir en un estado de fusión sutil, donde las emociones de los demás entran sin límites claros. Es precisamente esta permeabilidad no reconocida la que hace que la proyección de la sombra sea tan eficaz. La sombra encuentra espacio porque encuentra disponibilidad. No porque la persona empática la busque, sino porque aún no ha construido un contenedor interno lo suficientemente sólido. Construir este contenedor no significa cerrarse. Significa reconocer que sentir no equivale a absorber. La persona empática, cuando integra esta distinción, empieza a percibir las reacciones ajenas como información, no como juicios. La atención que antes se interiorizaba como culpa, ahora se ve como señal de un conflicto que no le pertenece. Este desplazamiento es sutil pero decisivo. No es un cambio emocional, es un cambio estructural. Jung hablaba de individuación precisamente en estos términos. Convertirse en quien uno es, sin seguir cargando sobre los hombros aquello que los demás no han integrado. Muchas personas que reaccionan con resentimiento silencioso hacia la persona empática no son conscientes de lo que ocurre. No odian su luz. Odian la sensación de quedar expuestos sin haber elegido mirarse. La presencia empática hace visible una discrepancia interna entre lo que una persona muestra y lo que reprime. Esa discrepancia genera tensión, y la tensión, cuando no se reconoce, busca una vía de descarga. A menudo toma la forma de juicios implícitos, distancias repentinas, cambios de actitud que parecen inmotivados. La persona empática los siente antes de que sucedan, pero si aún no ha comprendido la dinámica, los interpreta como fracasos relacionales. Jung habría invitado a observar con atención el momento en que una relación cambia de tono, no para analizar al otro, sino para observarse a uno mismo. En ese momento, la persona empática tiene dos posibilidades. Puede volver a reducir su luz, hacerse más pequeña, más complaciente, más invisible. O puede quedarse presente sin explicarse, quedarse estable sin reaccionar. Aquí es donde la sombra encuentra un límite. No un muro, sino un límite claro. Y la sombra, cuando encuentra un límite claro, ya no puede proyectarse con la misma facilidad.
Este es el punto en el que muchas relaciones se interrumpen. No porque la persona empática se vuelva fría, sino porque deja de participar inconscientemente en la dinámica. La relación ya no se sostiene en el juego implícito de idealización y desvalorización. Para algunas personas esto es intolerable. Para otras es el inicio de un cambio real. Jung no prometía armonía universal, prometía verdad. Y la verdad siempre tiene un efecto selectivo. La persona empática que integra este nivel de conciencia empieza a vivir relaciones más simples, no porque estén libres de conflicto, sino porque ya no están cargadas de material inconsciente no reconocido. Las tensiones se nombran o se disuelven. Las distancias se vuelven claras. Las presencias se vuelven más auténticas. Y, sobre todo, la persona empática deja de ser el lugar donde los demás depositan aquello que no quieren ver. Esto no es una meta emocional, es una maduración psíquica. Es el momento en el que la luz deja de ser percibida como algo que hay que gestionar y pasa a ser algo que se habita. Jung veía en este paso el final del rol salvador inconsciente. El empático no está aquí para sanar la sombra de los demás, está aquí para integrar la propia. Y cuando eso sucede, la sombra ajena pierde automáticamente su poder. La dinámica no desaparece del mundo, pero deja de gobernar la vida del empático. Y esta es quizá la transformación más silenciosa y más profunda. Los otros no cambian. Cambia el punto desde el cual se vive. Y desde ese punto, la luz ya no atrae a la sombra como antes. No porque la sombra no exista, sino porque ha dejado de encontrar un apoyo inconsciente. Aquí, la relación se convierte en elección. Aquí, la presencia se convierte en libertad. Aquí, el empático deja finalmente de preguntarse por qué sucede y empieza simplemente a vivir desde una posición más íntegra, más estable, más verdadera. Cuando esta nueva posición interna se consolida, el empático también deja de buscar explicaciones constantes para lo que ocurre en las relaciones. Ya no siente la necesidad de entenderlo todo, de traducir cada microreacción, de descifrar cada silencio. Jung habría dicho que este es el signo de que el yo ha dejado de estar hiperactivo en su intento de controlar el inconsciente. Mientras el empático busca explicaciones, sigue enganchado a la dinámica. Cuando deja de buscarlas, la dinámica pierde energía. Esto no ocurre por desinterés, sino por claridad. La claridad no necesita confirmaciones constantes. Se reconoce por la forma en que el cuerpo se relaja, por la forma en que la mente deja de correr hacia adelante para prevenir lo que podría pasar. Aquí, la luz cambia de calidad. Ya no es una luz que expone, es una luz que estabiliza. Y una luz que estabiliza ya no es tan fácilmente utilizable por la sombra ajena. Muchas personas empáticas han pasado años creyendo que su rol era comprender, acoger, contener. Jung nunca habría negado el valor de estas cualidades, pero habría advertido sobre el riesgo de convertirlas en una identidad rígida. Cuando la empatía se convierte en identidad, pierde flexibilidad. Y lo que pierde flexibilidad se vuelve vulnerable a las proyecciones. La sombra del otro se engancha donde encuentra una función disponible. Cuando esa función deja de ser automática, el enganche se interrumpe. Esto no vuelve al empático más duro, lo vuelve más real. Un empático integrado no absorbe todo. Siente, pero no se confunde. Comprende, pero no se pierde. Esta distinción es fundamental, porque marca el paso de una empatía reactiva a una empatía encarnada. Jung habría hablado de un yo que ha aprendido a dialogar con el inconsciente sin ser arrasado por él. Es precisamente en este diálogo donde la sombra pierde su poder destructivo. No porque sea combatida, sino porque es reconocida como contenido psíquico y no como verdad absoluta. Cuando una persona proyecta resentimiento sobre el empático, está intentando inconscientemente liberarse de una tensión interna. Si el empático reacciona, absorbe, se justifica o se retrae, la proyección encuentra confirmación. Si en cambio permanece presente sin adaptarse,
sin explicarse, sin defenderse. La proyección queda suspendida, y lo que queda suspendido, tarde o temprano, vuelve a quien lo emitió, no como castigo, sino como posibilidad de conciencia. Este es un punto que Jung consideraba inevitable en el proceso de individuación. Lo que ya no puede ser proyectado debe ser reintegrado. No todos están preparados para este paso, y por eso algunas personas se alejan cuando el empático cambia su posición interna. No se van porque el empático haya cambiado para peor, sino porque ya no pueden usar la relación para evitarse a sí mismas. Esto es doloroso, sobre todo para quien siempre ha construido vínculos profundos, pero también es liberador, porque libera al empático del rol inconsciente de regulador emocional de los demás. En este punto, las relaciones que permanecen tienen una cualidad distinta. Ya no se basan en necesidades invisibles, sino en elecciones. Jung veía aquí el nacimiento de relaciones verdaderamente adultas, donde dos individuos se encuentran sin pedirse mutuamente que llenen carencias inconscientes. En este espacio, la empatía no desaparece. Se vuelve más precisa, más sobria, más potente. Ya no es necesario estar siempre disponible. Es suficiente estar presente cuando es auténtico hacerlo. La sombra, en este nuevo orden, ya no es atraída de la misma manera, porque la sombra busca fusión o conflicto, no límites claros. Y un límite claro no rechaza, define. Muchos empáticos temen que, al establecer límites internos más nítidos, perderán conexión. Ocurre lo contrario. Solo pierden las conexiones basadas en lo inconsciente. Permanecen las que se fundan en la presencia real. Jung habría dicho que este es el precio de la conciencia. No todos están dispuestos a pagarlo, pero quien lo paga deja de vivir en reacción. Deja de adaptarse para sobrevivir. Empieza a vivir para expresarse. Y cuando la luz se convierte en expresión y ya no en una función compensatoria, la sombra deja de tener el mismo acceso, no porque sea excluida, sino porque ya no encuentra el terreno donde instalarse. Aquí, el empático ya no necesita preguntarse por qué ciertas personas sienten resentimiento silencioso. Lo ve, lo reconoce y lo deja donde nace. Esto no es desapego emocional, es responsabilidad psíquica. Es el momento en que la luz deja de ser algo que hay que defender y se convierte simplemente en lo que es. Y en esta simplicidad, la dinámica se disuelve. No con un enfrentamiento, no con una explicación, sino con una presencia que ya no colabora inconscientemente. Así es como el empático sale del ciclo. Así es como la sombra pierde poder. Así es como la relación, finalmente, deja de ser un lugar de tensión invisible y se convierte en un espacio de verdad posible. Cuando este estado se vuelve estable, el empático empieza a percibir algo que antes le resultaba completamente invisible. No todas las personas reaccionan a su luz de la misma manera. Algunas se sienten tranquilizadas, otras inspiradas, otras profundamente perturbadas. Jung habría dicho que esta diferencia no depende de la luz en sí, sino de la relación que cada uno tiene con su propia sombra. Donde la sombra ha sido al menos en parte reconocida, la luz no hiere. Donde la sombra ha sido reprimida durante mucho tiempo, la luz se vuelve una amenaza silenciosa. Esto explica por qué, muchas veces, el resentimiento nunca se expresa de forma abierta. Se comunica a través de microcomportamientos, cambios de tono, miradas que evitan, bromas sutiles, distancias repentinas. El empático, que percibe las señales incluso antes de que se conviertan en palabras, las siente como un campo que cambia. Y durante mucho tiempo creyó que su tarea era adaptarse a ese cambio, restablecer el equilibrio, devolver la armonía. Aquí ocurre uno de los giros más importantes. La armonía no siempre es integración. A veces es solo evitación del conflicto interior. Jung advertía sobre las armonías artificiales, aquellas construidas sacrificando partes auténticas del ser. El empático, cuando empieza a reconocer esto,
deja de confundir paz con anestesia. Comprende que algunas tensiones no deben disolverse, deben atravesarse, y que no todas las reacciones necesitan ser compensadas. Esto produce una transformación profunda en la forma de estar presente. El empático no pierde sensibilidad, pierde la urgencia de intervenir. Y esta pérdida de urgencia es lo que lo cambia todo. Porque la sombra se alimenta de la reacción. Se fortalece cuando encuentra una respuesta inmediata, cuando es acogida sin ser reconocida por lo que es. Cuando en cambio se encuentra con una presencia calma, estable, no reactiva, queda expuesta. Y lo que queda expuesto ya no puede operar en la sombra. Jung veía en esto el verdadero valor de la conciencia. No eliminar los contenidos oscuros, sino hacerlos visibles hasta el punto de que ya no puedan actuar de forma autónoma. Para el empático, esto significa dejar de ser el lugar donde los demás descargan lo que no pueden sostener. Significa permanecer en relación sin hacerse cargo del proceso ajeno. Este suele ser el punto en el que algunas personas empiezan a decir que el empático ha cambiado. Más distante, más frío, menos disponible. En realidad, está más presente. Solo que la presencia ya no se confunde con sacrificio. Jung habría llamado a este paso responsabilidad hacia el sí mismo, no hacia la imagen, no hacia el rol, sino hacia la totalidad psíquica. Cuando el empático asume esta responsabilidad, algo también se reordena por dentro. El cansancio crónico disminuye. La sensación de tener que explicar o justificarse constantemente se disuelve. Las relaciones se vuelven más simples, no porque sean perfectas, sino porque ya no están cargadas de expectativas inconscientes. Esto cambia también la forma en que el empático es percibido. La luz deja de ser algo que los demás pueden usar como referencia para evitarse. Se convierte en un punto firme. Y un punto firme no atrae la misma calidad de sombra, no porque rechace, sino porque no colabora. Jung habría dicho que aquí se cumple una forma silenciosa de individuación, no ruidosa, no espectacular, sino profundamente real. El individuo ya no se define en función de las reacciones ajenas. Se define desde el centro. Y desde el centro, la relación cambia de naturaleza. Ya no es un lugar de compensación. Se convierte en un espacio de encuentro posible, pero no necesario. Esta distinción libera enormemente al empático, porque por primera vez deja de vivir con el miedo de perder el vínculo si deja de adaptarse. Descubre que los vínculos basados en la adaptación no eran vínculos reales, sino contratos inconscientes, y los que permanecen, en cambio, tienen una cualidad nueva, más sobria, más auténtica. La sombra, en este escenario, no desaparece del mundo, pero deja de orbitar alrededor del empático como antes, porque ha perdido la posibilidad de actuar sin ser vista. Esto no es un resultado que se deba alcanzar, es una consecuencia natural de una posición interna distinta. Jung nunca habló de técnicas para evitar la sombra, habló de conciencia, y la conciencia, cuando es real, modifica el campo alrededor sin esfuerzo. El empático que llega aquí ya no necesita defenderse de su luz ni atenuarla. La habita. Y al habitarla, deja de ser un catalizador inconsciente del resentimiento ajeno. No porque se vuelva invisible, sino porque se vuelve íntegro. Aquí la dinámica pierde fuerza. Aquí la proyección ya no encuentra apoyo. Aquí el empático deja de preguntarse por qué atrae ciertas reacciones. Las comprende. Y precisamente por eso, ya no está gobernado por ellas. Cuando este nivel de integración se vuelve parte estable de la vida del empático, emerge una cualidad nueva, casi imperceptible al inicio. No es entusiasmo, no es seguridad exhibida, no es distancia emocional. Es una quietud interna que ya no depende del reconocimiento externo. Jung habría reconocido inmediatamente este estado como un signo de centración del sí mismo. No porque el yo se haya vuelto más fuerte, sino porque ha dejado de ocupar todo el espacio. En esta quietud, la persona empática ya no anticipa las reacciones,
Ya no camina de puntillas en las relaciones. Ya no siente la necesidad de corregir la atmósfera cuando algo se vuelve tenso. Y esto, paradójicamente, hace que las tensiones sean más breves, menos cargadas, menos densas, porque la tensión, cuando no es alimentada, no puede crecer. La sombra necesita fricción para manifestarse. Necesita a alguien que la absorba, que la justifique, que la transforme en culpa personal. Cuando esto no ocurre, la sombra se queda donde nace, y al quedarse ahí, empieza a perder su aura amenazante. No se vuelve buena, se vuelve visible. Este es el punto que muchas personas no comprenden. La persona empática no deja de atraer la sombra porque cambie su comportamiento. Deja de atraerla porque cambia su posición interna. Jung insistía en esta distinción. El cambio real no sucede a nivel de la adaptación, sino a nivel de la identificación. Mientras la persona empática se identifique con el rol de mediador emocional, seguirá siendo el lugar privilegiado de las proyecciones. Cuando deja de identificarse con ese rol, las proyecciones buscan otro lugar, y a menudo no lo encuentran de inmediato. Esto genera confusión en los demás. Algunos reaccionan intentando restablecer la vieja dinámica, con demandas implícitas, con culpas sutiles, con narrativas que presentan a la persona empática como cambiada, distante, menos disponible. Pero lo que ha cambiado no es la capacidad de sentir, es la disponibilidad para hacerse cargo. Jung habría dicho que aquí se produce una separación necesaria entre compasión y fusión. La compasión reconoce. La fusión se pierde. La persona empática que llega a este punto puede experimentar durante un tiempo una sensación de vacío relacional, no porque esté sola, sino porque las relaciones basadas en lo inconsciente empiezan a disolverse antes de que las nuevas se estabilicen. Este paso es delicado. Es aquí donde muchos retroceden, por miedo a perder la conexión. Pero Jung veía este vacío como un espacio de reorganización psíquica, un tiempo necesario para que el sí mismo pueda redefinir los vínculos sobre bases más auténticas. En este espacio, la persona empática aprende algo fundamental. No todas las conexiones son nutrición. Algunas son solo compensación. Y cuando la compensación cae, lo que queda es mucho más sobrio, pero también mucho más real. Las nuevas relaciones que emergen no buscan la luz de la persona empática para evitar la sombra. La encuentran como iguales. No la idealizan, no la combaten, la reconocen. Esto cambia radicalmente el clima emocional. Ya no hay necesidad de explicarse continuamente, de aclarar cada matiz, de tranquilizar. La relación se basa en una presencia recíproca, no en una función. Jung consideraba esto el signo de una relación individuada, no perfecta, pero viva, no simbiótica, sino real. En este contexto, la persona empática deja también de sentirse culpable por el malestar ajeno. Comprende que el malestar no siempre es un error. A veces es una señal de crecimiento posible, y que intervenir para eliminarlo demasiado rápido puede impedir un proceso necesario. Esta comprensión libera una gran cantidad de energía psíquica. La persona empática ya no está constantemente atenta a las reacciones, sino que vuelve a escucharse a sí misma. Y esta escucha interna vuelve su luz aún más estable, menos intermitente, menos reactiva. Una luz estable no atrae la sombra del mismo modo que una luz oscilante, no porque sea más débil, sino porque está más enraizada. Jung habría dicho que aquí la luz ya no se usa para compensar la sombra, sino para contenerla. Y contener no significa absorber. Significa ofrecer un espacio en el que lo que emerge pueda ser visto sin ser actuado. Este es un nivel de madurez psíquica que pocos alcanzan de forma consciente, pero que transforma profundamente la calidad de la vida. La persona empática, en este punto, ya no busca entender por qué algunas personas sienten resentimiento. Lo ve como un dato, no como un problema, y precisamente porque ya no lo problematiza, deja de verse involucrada. La dinámica pierde fuerza porque ha perdido participación.
Jung repetía que aquello en lo que ya no participamos interiormente deja de gobernarnos. Esta es quizá la lección más silenciosa y más poderosa para la persona empática. No todo lo que sientes te pertenece. No todo lo que emerge pide intervención. No todo lo que reacciona pide explicación. Cuando esta verdad se encarna, la luz deja de ser un factor de perturbación y se convierte en un punto de orientación. No para los demás, sino para uno mismo. Y es desde esta orientación interna que nace una libertad nueva. No una libertad contra alguien, sino una libertad de una dinámica que durante demasiado tiempo fue vivida como destino. Aquí la persona empática no cambia el mundo, cambia la manera en que lo habita. Y eso, sin hacer ruido, lo cambia todo. Cuando este proceso se completa, la persona empática ya no necesita definirse como tal. Ya no siente la urgencia de explicar quién es, qué siente, cómo funciona. Jung habría dicho que este es el signo más claro de la integración, cuando un contenido psíquico deja de ser una identidad y se convierte en una función al servicio del sí mismo. La empatía permanece, pero ya no gobierna, ya no guía cada elección, ya no orienta cada relación. Se convierte en una herramienta, no en una condena. Y precisamente en este paso, algo muy sutil cambia también en la forma en que los demás se acercan. Las personas que antes se sentían atraídas por la luz para compensar sus propias carencias interiores empiezan a percibir una diferencia. No siempre saben describirla, pero la sienten. Ya no encuentran el mismo espacio de fusión, el mismo apoyo implícito. Y esto las obliga, quieran o no, a confrontarse consigo mismas. Algunas aceptan este desafío, otras se alejan. Jung no veía esto como una pérdida, sino como una selección natural del campo relacional. No todo lo que se acerca está destinado a quedarse. No todo lo que se queda está destinado a durar. La individuación no promete estabilidad externa, promete coherencia interna. Y la coherencia interna siempre tiene un efecto selectivo. La persona empática que llega aquí deja también de temer el resentimiento ajeno. No porque ya no lo perciba, sino porque deja de interpretarlo como una amenaza. El resentimiento se convierte en una señal de un conflicto no resuelto que no requiere intervención inmediata. Esta neutralidad no es frialdad, es madurez psíquica. Jung habría hablado de un yo que ya no se identifica con los contenidos que atraviesan el campo, sino que permanece anclado a un centro más profundo. Desde este centro, la persona empática puede elegir cuándo acercarse y cuándo mantenerse a distancia, sin culpa y sin justificación. Esto cambia radicalmente también la calidad de las decisiones de vida, no solo en las relaciones, sino en el trabajo, en los proyectos, en los contextos sociales. La persona empática deja de insertarse en ambientes que viven de tensiones no reconocidas. No porque los juzgue, sino porque ya no los siente compatibles. Jung habría dicho que aquí ocurre una alineación espontánea entre psique y contexto. Lo que no es coherente tiende a caer sin conflicto. Lo que es coherente tiende a fortalecerse sin esfuerzo. Esta es una de las transformaciones más silenciosas, pero también más concretas. La vida de la persona empática se vuelve menos caótica, menos imprevisible desde el punto de vista emocional. No porque el mundo cambie, sino porque cambia la participación inconsciente. La sombra, que antes encontraba terreno fértil, ahora se encuentra con una estructura distinta. No es rechazada, pero tampoco es acogida ciegamente. Es vista, y aquello que es visto pierde el poder de actuar en la sombra. Jung insistía en este punto. La conciencia no elimina la sombra, pero la vuelve responsable. Responsable en el sentido psíquico del término, es decir, de vuelta al interior de quien la porta. Cuando la persona empática deja de hacerse cargo de ella, la sombra se ve obligada a regresar a su legítimo propietario. Esto puede generar malestar en los demás, pero no es una violencia. Es un acto de verdad. Y la verdad, incluso cuando es incómoda, es siempre más sana que la compensación.
La persona empática que vive desde esta posición no pierde la capacidad de amar. Ama de otra manera. Ama sin sacrificarse. Ama sin disolverse. Ama sin intentar salvar. Jung habría dicho que aquí el amor deja de ser un movimiento de la sombra y se convierte en una expresión del sí mismo. Esto lo cambia todo, porque el amor que nace del sí mismo no necesita ser confirmado continuamente. No necesita ser demostrado. Está presente o no lo está. Y cuando está presente, no genera dependencia ni resentimiento. Genera espacio. Este espacio es lo que muchos buscan inconscientemente cuando se acercan a una persona empática, pero lo buscan sin estar preparados para sostenerlo. Cuando la persona empática deja de llenar ese espacio por ellos, el espacio permanece, y cada uno debe decidir qué hacer con él: llenarlo con conciencia o huir. Esto ya no es un problema de la persona empática, es un paso evolutivo natural. Jung habría dicho que aquí la individuación ha completado un ciclo importante. No definitivo, pero suficiente para romper una dinámica repetitiva. La persona empática ya no está condenada a ser el lugar del resentimiento ajeno. No porque se haya vuelto impermeable, sino porque se ha vuelto íntegra. Y cuando una persona es íntegra, ya no ofrece apoyos inconscientes. Ofrece solo presencia. Y la presencia, cuando es real, no atrae la sombra como antes. La ilumina, la vuelve visible, y luego la deja ir hacia donde debe ser integrada. Este es quizá el mayor regalo que la persona empática puede hacerse, no a los demás, sino a sí misma. No cargar más con lo que no le pertenece. No hacerse más pequeña para mantener un equilibrio falso. No renunciar más a su propia luz para evitar el malestar ajeno. Aquí, la luz ya no es un problema. Es una condición natural del ser, y desde esa condición, la vida deja de repetir siempre el mismo esquema, no porque todo se vuelva fácil, sino porque por fin se vuelve verdadero. Cuando esta verdad se encarna hasta el fondo, la persona empática empieza a reconocer algo que antes parecía imposible de nombrar. No todas las heridas piden cuidado. Algunas piden límite. Jung habría subrayado este punto con fuerza, porque en la psique el límite no es un acto de cierre, sino un acto de definición. Sin límite no existe forma, y sin forma la energía psíquica se dispersa. Durante mucho tiempo, la persona empática confundió apertura con ausencia de fronteras. Creyó que estar presente significaba estar siempre accesible, siempre disponible, siempre permeable. Pero la permeabilidad sin estructura se convierte en exposición continua, y la exposición continua se convierte en el terreno ideal para la proyección de la sombra. Cuando la persona empática integra el límite como una función interna, no como una reacción externa, algo cambia de manera radical. Ya no necesita decir no con dureza, porque el no ya está implícito en su presencia. Ya no necesita explicar lo que siente, porque lo que siente dejó de buscar aprobación. Jung habría hablado de un yo que dejó de negociar con el inconsciente ajeno, y este es un pasaje crucial, porque mientras la persona empática negocia, permanece involucrada. Cuando deja de hacerlo, la dinámica se reacomoda sola. Algunas personas reaccionan intentando traspasar el nuevo límite, con demandas emocionales más insistentes, con relatos de culpa, con intentos sutiles de reactivar el viejo rol. Pero el límite, cuando es interno, no necesita ser defendido. Es. Y aquello que se encuentra con algo que es, sin oscilación, sin explicación, sin justificación, debe adaptarse o retirarse. Esto no es poder, es estabilidad. Jung veía en la estabilidad interna la base de toda transformación real. Sin estabilidad, cualquier cambio se queda en la superficie. La persona empática que llega hasta aquí también deja de buscar reconocimiento por lo que da. Ya no mide la relación en términos de intercambio emocional implícito. Ya no cuenta cuánto ofrece y cuánto recibe, porque dejó de ofrecer como compensación. Ofrece solo cuando es auténtico hacerlo.
y esa autenticidad vuelve los gestos más raros, pero infinitamente más verdaderos. Las personas que permanecen en relación con una persona empática integrada sienten esta diferencia. Ya no se sienten sostenidas de forma artificial, se sienten encontradas. Y el encuentro, a diferencia del sostén inconsciente, requiere presencia de ambas partes. Jung habría dicho que aquí la relación deja de ser un contenedor para la sombra y se convierte en un espacio de confrontación entre dos subjetividades. Esta confrontación no siempre es cómoda, pero es real, y lo que es real, incluso cuando incomoda, no genera resentimiento oculto, genera claridad o genera separación. Ambas son sanas. La persona empática, en esta etapa, ya no teme la separación, no porque no duela, sino porque ya no la vive como un fracaso. La vive como el resultado natural de una verdad que ya no puede ser negada. Jung insistía en que el sufrimiento se vuelve patológico solo cuando es evitado. Cuando es atravesado, se vuelve transformador. La persona empática que ha atravesado el dolor de dejar de ser necesaria descubre una libertad nueva. Ya no necesita ser el lugar donde los demás se sienten mejor. Puede simplemente ser ella misma. Y esto, paradójicamente, vuelve su presencia aún más poderosa. No porque consuele, sino porque no miente. No porque resuelva, sino porque no se presta a juegos inconscientes. La sombra, en este campo, ya no encuentra apoyos. No porque sea rechazada, sino porque ya no es sostenida. Jung habría dicho que aquí la sombra se ve obligada a elegir. O es reconocida por quien la porta, o queda aislada. En ambos casos, deja de actuar sin ser vista. Este es el punto en el que la dinámica se rompe definitivamente. No de forma dramática, no con un enfrentamiento, sino con una continuidad distinta. La vida de la persona empática no se vuelve libre de complejidad, pero se vuelve coherente. Y la coherencia es lo que la sombra más teme, porque la coherencia vuelve visible toda incongruencia. Aquí, la persona empática ya no se siente obligada a atenuar su luz para no incomodar. Comprende que la luz no incomoda, revela, y lo que se revela no es su responsabilidad, es una posibilidad para el otro. Jung habría concluido que este es uno de los dones más maduros de la individuación. No cambiar a los demás, no salvarlos, sino dejar de colaborar inconscientemente con su ceguera. Esto no vuelve superior a la persona empática, la vuelve libre. Libre de quedarse, libre de irse, libre de sentir sin perderse, libre de ser luz sin cargarla como culpa. Y de esta libertad nace una vida menos ruidosa, menos dramática, pero infinitamente más verdadera. Aquí la luz ya no atrae a la sombra como antes, no porque la sombra haya sido vencida, sino porque dejó de encontrar hogar donde no le pertenece. Cuando se llega a este punto, ya no queda nada que corregir, mejorar o explicar. Solo queda habitar lo que se ha llegado a ser. Jung habría dicho que la individuación no culmina en una revelación espectacular, sino en una normalidad distinta. Una normalidad en la que la persona ya no está en guerra con lo que siente, ya no negocia con lo que percibe, ya no está ocupada justificando su presencia en el mundo. La persona empática que ha atravesado este camino no deja de percibir la sombra en los demás. La ve con aún más claridad, pero ya no es atrapada por ella, ya no es llamada por ella, ya no es responsable de ella. Este es el pasaje final y más sutil. Comprender que la sensibilidad no implica obligación, que la capacidad de sentir no implica el deber de intervenir, que la luz, cuando es estable, no pide ser gestionada, sino simplemente vivida. Jung hablaba a menudo del riesgo de identificarse con una función psíquica. Cuando una función se convierte en identidad, se convierte en prisión. Cuando vuelve a ser función, se convierte en libertad. La persona empática que deja de identificarse con el rol de contenedor emocional descubre que su vida se simplifica de manera natural.
Las relaciones que permanecen ya no piden rescates silenciosos. Los conflictos que emergen ya no están cargados de lo no dicho. Las separaciones, cuando ocurren, no dejan rastros de culpa. Esto no significa que todo se vuelva fácil, significa que todo se vuelve coherente. Y la coherencia es lo que, más que cualquier otra cosa, disuelve las dinámicas repetitivas. La sombra, en este nivel, no desaparece del campo humano, pero deja definitivamente de orbitar alrededor de la persona empática como lo hacía antes. Porque ya no encuentra una función disponible, ya no encuentra una puerta abierta de forma inconsciente, ya no encuentra a alguien dispuesto a cargarla en lugar de quien la genera. Jung habría dicho que aquí la responsabilidad psíquica ha sido finalmente devuelta. Cada uno carga con lo que está preparado para cargar. Cada uno se encuentra con lo que está dispuesto a ver. La persona empática, desde esta posición, ya no necesita defenderse de su propia luz. No la reduce, no la esconde, no la usa para obtener amor o aprobación. La vive, y al vivir su propia luz sin compensación, sin sacrificio, sin culpa, se vuelve paradójicamente menos provocadora y más real. No ilumina para corregir, ilumina porque es. Este es el punto en el que la dinámica se cierra. No con una victoria, no con una renuncia, sino con una maduración silenciosa. La persona empática ya no atrae a la sombra como antes porque dejó de ofrecerle un espacio inconsciente. Dejó de confundir amor con absorción. Dejó de confundir empatía con pérdida de sí. Dejó de creer que el malestar ajeno sea su responsabilidad. Aquí, la luz ya no es un problema que gestionar. Es una condición natural del ser. Y desde esa condición nace una vida más simple, más estable, más verdadera. No perfecta, pero alineada. No libre de sombras, pero libre de proyecciones que no le pertenecen. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de llegar a ser lo que se es. No alguien mejor, alguien entero. Y cuando una persona es entera, ya no atrae aquello que solo vive en la fragmentación. Permanece abierta al mundo, pero ya no expuesta. Presente, pero no sacrificada. Sensible, pero no disponible para cargar con lo que no le pertenece. Aquí el ciclo se interrumpe. Aquí la repetición se disuelve. Aquí la persona empática deja por fin de preguntarse por qué ocurre, porque ya no ocurre del mismo modo, y esto, sin hacer ruido, es la verdadera transformación.